sino manos que juntas formarán. Radio 3 tiene una interesante propuesta para vos. Te invitamos a escuchar un educativo programa, Un Nuevo Sol, con la conducción de María Isabel García, Rosario Vicondo y Bautista Sestac. Hablaremos de estos temas que le interesan a la sociedad, porque buscamos la verdad, la fuerza que nos da liberación. Te esperamos todos los martes 17 horas en Radio 3, FM 93.7. Porque todos son llamados, lo sabemos, el camino es el amor, un nuevo sol. Buenas tardes queridos oyentes. Un nuevo martes 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Estamos en un nuevo sol, aunque está nublado y muy raro el día acá en Santa Rosa. Y me acompaña como cada martes Rosario. Buenas tardes, Rosario. Buenas tardes a todos. Muy buen martes. Así que nuestro programa número 108, en los controles, saludamos a Laura, que siempre nos acompaña. Y hoy tenemos un programa muy completito. Vamos a estar hablando de la Virgen del Pilar. Hoy también es el Día de la Virgen del Pilar, 12 de octubre, en la sección Santos. Vamos a estar con una entrevista a Sebastián Sánchez de Neuquén. Él es historiador. Lo hemos entrevistado, gracias a Dios, el año pasado, también para esta fecha. Sabemos que se dicen tantas leyendas negras que es importante hablar con la verdad y amar nuestra historia y amar la hispanidad. Así que en minutos vamos a estar ya llamando a Neuquén a Sebastián Sánchez. Vamos a tener, como cada martes, la sección Cultura de la Vida, a Mónica del Río, que nos va a estar hablando del boletín Notivida, que como siempre decimos no son muy providas las noticias que encuentra Mónica, pero bueno, a pedido de los suscriptores, como hace cada año antes de las elecciones, un pantallazo, información certera sobre los diputados, en este caso de la provincia de Buenos Aires, cómo han trabajado en materia de familia y vida, que son los temas que nos ocupan a nuestros programas y los temas que creemos que son fundamentales. Así que tenemos las redes sociales, Rosario. Sí, nos pueden encontrar en Facebook como 3 Santa Rosa, en Twitter y en Instagram como Radio 3 Santa Rosa y en YouTube FM Radio 3 93.7. Así que bueno, muchas gracias. Y los datos de la temperatura no los hemos dado, ¿no? No, actualmente hacen 24 grados 7 décimas y parece que va a llover, así que... Sí, está muy raro el cielo en la ciudad de Santa Rosa. Después Mónica nos informa por lo general cómo está en Buenos Aires. Así que bueno, vamos a empezar contando un poquito de la Virgen del Pilar, que es hoy su día. Así que bueno, vamos a contar un poquito. Esta es la historia de la Virgen del Pilar, primera aparición mariana de todos los tiempos. La Basílica del Pilar es una de las más antiguas de España. En su interior se encuentra la columna sobre la cual la Virgen se apareció al apóstol Santiago durante la evangelización de España en el año 40 después de Cristo, y que es la aparición mariana más antigua reconocida por la Iglesia. El apóstol, desanimado por las grandes dificultades que estaba atravesando para evangelizar España, pidió una señal. Fue entonces cuando se le apareció la Virgen, quien le animó a seguir adelante y le hizo la promesa, que todavía se mantiene, por la que mientras estuviera ese pilar en pie, habría verdaderos discípulos de su Hijo en España. Explicó el padre José María Bordetas, capellán de la Virgen del Pilar y encargado del cuidado de esta imagen de la Virgen. Según explicó el capellán, esta grandísima devoción se apoya en la tradición, porque no hay documentos escritos de esta aparición mariana, que además tiene la particularidad de que cuando la Virgen se le aparece al apóstol Santiago, ella todavía está viva, pero en Tierra Santa. Santiago y sus discípulos recogieron el regalo de la Virgen, guardaron esa columna que se convirtió en el centro religioso de esa pequeña comunidad en Zaragoza. Aunque muchos piensen que la patrona de España es la Virgen del Pilar, no es así. Según explicó el padre José María Bordetas, la patrona de España es la Inmaculada Concepción de María, porque en España fue una abanderada en que la Iglesia proclamara este dogma. Sin embargo, fue en el siglo XVIII cuando se nombró la Virgen del Pilar como patrona de todos los pueblos hispanoamericanos.
Esta unión bajo la Virgen del Pilar la relacionó con el descubrimiento de América. Es muy probable que llevaran esta gran devoción a la Virgen del Pilar en España al Nuevo Mundo, apuntó el capellán de Haz y Prensa. De hecho, el padre Bordetas precisó que desde finales del siglo XVIII y principios del XIX, diversos gobiernos de Hispanoamérica tomaron la determinación de enviar sus banderas a la Basílica del Pilar para que estuvieran colocadas en el templo, tal y como actualmente todavía hoy adornan a la Virgen y ella les da su protección. Así que bueno, pensemos en esta aparición, una de las primeras. La Virgen María todavía estaba viva, se aparece para acompañar a sus hijos, para acompañar al apóstol Santiago en este caso, que estaba evangelizando, que estaba triste porque, bueno, por lo que se ve no le venían bien las cosas. Y bueno, este gran símbolo de que la Madre nunca nos deja solo y siempre nos está acompañando. Así que bueno, una gran alegría y saber que el Pilar sigue firme, que uno puede ir a España y ver. Yo no lo conozco, pero sabemos que muchos oyentes seguramente han podido conocer el Pilar donde está la Virgen y cuánto representa para la hispanidad y bueno, para todo el mundo. Y vamos ya a ir escuchando una canción, porque después si no nos dan los tiempos y no vamos a llegar. Vamos a escuchar y vamos a ir llamando a Neuquén, a Sebastián Sánchez. La canción se llama Virgen del Pilar, un chamamé de Romy Espinosa en la voz de Claudia Villalba. Vivir en la fe y el amor. Danos la luz de tus ojos para ver a Dios. Desde el principio con fe guiaste el destino de tu pueblo correntino. Cruz de papel en pago largo, fuiste piedad y consuelo de los bravos que nos dieron la libertad. En tu procesión, Virgen del Pilar, Madrecita Santa, vas sembrando amor y en tu bendición nace una esperanza. Sencilla y mini, tu imagen feliz irradia alegría. En la inmensa paz de tu corazón queremos vivir. Regresaste y estás en tu altar. Eres humilde como tu primer capilla, su techo era luz divina. Y Caranday, somos cristianos y vamos con la esperanza que solo con fe se alcanza la eternidad. En tu procesión, Virgen del Pilar, Madrecita Santa, vas sembrando amor y en tu bendición nace una esperanza. Sencilla y viril, tu imagen feliz irradia alegría. En la inmensa paz de tu corazón queremos vivir.
Gracias, Laura, gracias por esta canción, que al final no era lo que yo dije, pero bueno, era Virgen del Pilar, así que muchas gracias. Y bueno, el 12 de octubre es el Día de la Hispanidad y estamos muy felices desde Un Nuevo Sol, desde Santa Rosa, La Pampa, en estar en comunicación telefónica con Sebastián. Buenas tardes, Sebastián. Hola, María Isabel. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Bueno, vamos a contarle a la audiencia que, bueno, vos estás en Neuquén, que sos padre de familia y tenés un doctorado en historia, que has escrito varias publicaciones y libros. Y bueno, hoy te convocamos para hablar, como bueno el año pasado, sobre el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad. Sabemos que es como llega la civilización cristiana a América y para nosotros es una gran alegría. Y bueno, para hablarle a nuestra audiencia sobre qué festejamos realmente este día y que no tenemos que avergonzarnos ni sentirnos culpables, sino que es una gran alegría de que haya llegado la evangelización a América y bueno, es una gran hazaña esto del 12 de octubre de los españoles de venir a América. Así es, María Isabel. Bueno, muchas gracias por esta nueva invitación. Muy gustoso de estar en Un Nuevo Sol y en Radio 3 de La Pampa. Bueno, como lo decías, esta es una fecha de celebración, de fiesta para nosotros, en doble partida, digamos. Porque por un lado, hoy es la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, la Pilarica. Bueno, recién escuchaba una canción a propósito de esa fiesta. Y por otro lado, pero no como cosa distinta, sino indisolublemente unida, festejamos el Día de la Hispanidad. No esa efeméride impostada, falseada, que creo que ahora tiene el nombre del respeto por la diversidad o alguna soncera parecida. No. Nosotros hoy, como argentinos, hispanoamericanos y católicos, festejamos, conmemoramos el Día de la Hispanidad y el Día de la Pilarica. Y como bien decías, la gesta, no otra cosa, es una gesta que una sucesión de hechos hazañosos, ¿no? Recién vos decías la enorme hazaña de Castilla y de la Iglesia, una y otra, no se puede separar, digamos, en el marco de la hazaña, la acción de la una y de la otra. Ha sido nuestra fundación, nuestro nacimiento como continente, como cultura, como civilización. Por supuesto, la realidad prehispánica, que era muy rica y que también era muy variada, muy diversa, como ahora se dice, estaba caracterizada por la presencia de 3 grandes imperios y miles de culturas indígenas, la mayor parte de ellas sin conocimiento de la vida política, ¿no? Y cuando digo vida política, no me refiero a la vida político-partidaria o no a los sistemas de partidos o lo que nosotros hoy entendemos por vida política, sino a la vida en comunidad política, ¿no? Comunidad que se forma a partir del sentido que le otorga la prosecución del bien común. Y esas miles de comunidades prehispánicas o culturas prehispánicas, asediadas en gran medida, te diría, dominadas por esas 3 grandes civilizaciones imperiales que fueron los incas, los mayas y los aztecas, que dominaban cruelmente, más allá de, por supuesto, distingos y matices que podamos hacer, dominaban cruelmente a los demás pueblos. Por eso la conquista no se realiza tan solo
por ejemplo, pensando en el caso de México, ¿no?, y de Hernán Cortés, no la realizan tan solo los conquistadores castellanos, sino que se realiza con la colaboración fundamental de aquellos pueblos que habían sido dominados, casi te diría totalitariamente, en el caso mexicano, por los aztecas, ¿no? Entonces, hacia México marcha Hernán Cortés con los tlaxcaltecas y los toltecas y los chichimecas, ¿sí?, que habían sido pueblos sojuzgados por estos imperios, cuya característica central, cultural central, era, bueno, sostener religiones de tipo naturalista, animista, en la que el propiciamiento mediante sacrificios humanos a los dioses era norma constante. Bueno, ante eso, ¿qué es lo que sucede? Bueno, Cristo llega a América y viene en las carabelas de Cristóforo Colombo, viene en las carabelas de Isabel, de la reina Isabel de Castilla. Y a partir de ese momento se sucede, sobre todo en los siglos XVI y XVII, una extraordinaria gesta, una sucesión extraordinaria de hazañas que consisten en la fundación de centenares de ciudades, en la fundación de una cultura cristiana que empieza a introyectarse, a formarse en esta tierra, que es lo que en su momento denominó Juan Pablo II el continente de la esperanza. Y esa introyección de la cultura de Castilla, que era la cultura de la cristiandad medieval en América, bueno, conforma nuestras raíces nutricias, ¿no? Raíces que no han quedado allá perdidas en el desván de la historia, ¿no?, como compartimentos así estancos, olvidados. No, raíces que le dan vida, que son, digamos, que transmiten la savia de nuestra cultura actual. Por eso es tan necesario no solo recordar y conmemorar, sino tener muy presente que la conquista, la evangelización y la civilización, en el sentido más amplio y profundo del término, se los debemos a Castilla, que, como decía el padre Castañeda a principios del siglo XIX, por Castilla somos gente, a Castilla y a la Iglesia. De esto, María Isabel, ¿cómo vamos a pedir perdón? ¿Cómo nos vamos a disculpar? Sí, además, pensar que hoy que hablan tanto de feminismo malentendido, pero fue la reina Isabel la Católica ya en el siglo XV, 1492, la que estaba como atrás de toda esta empresa y lo que intentaba era llevar a Cristo a todas las regiones. Y bueno, y cómo se nos cuenta amar la historia y hasta esto de cambiar los nombres y hacernos sentir culpables y como pedir perdón. Y tristemente hoy, no quería ver, pero escuché algunas, ¿cómo sería?, en los actos de los representantes, de los intendentes, y bueno, todos se han tragado el mismo verso porque no quieren que amemos nuestra patria, que amemos nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra fe católica. No digo que en todos lados, pero bueno, duele ver que son la gran mayoría. Pero sí, porque aquello que empezó llamándose la leyenda negra ha inficionado, es decir, envenenado nuestra cultura. Y hoy casi diríamos que es parte del pensamiento único, de la corrección política, denostar la obra conjunta de Castilla y de la Iglesia en América. De manera que salirse, lo que hay que hacer es justamente salirse de esa corrección política e ir en busca de la
realidad y de la verdad histórica. Sí, y ubicarnos en la cultura, porque a veces si quieren analizar con los criterios de ahora lo que era en el año 1492, todo lo que trajo España, y bueno, y viendo nuestra raza, el mestizaje que hay, todo esto que nos quieren hacer creer, que como en toda gran empresa habrá habido gente que habrá hecho cosas mal, pero fueron muchas más las cosas buenas que las cosas malas, y esas tristemente no se cuentan mucho, no se dicen mucho. No se dicen mucho, por supuesto. Sí, gracias a Dios hay buenos libros, lo que pasa que, bueno, a veces cuesta conseguirlos, y más que nada hoy los grandes medios de comunicación, tristemente en la educación, ya con esto de quererle cambiar el nombre y, bueno, hablar de tanto odio, de tanta división, cuando realmente es un día de unión y de libertad, es un día para toda Hispanoamérica, un día que estamos unidos con nuestra madre patria España, y bueno, es un día donde nos tenemos que alegrar, y bueno, la fe católica lo que nos da mucha esperanza, y todo lo que hizo España, porque bueno, las universidades, los hospitales y toda esa verdad que muchas veces se oculta. Así es. Y hay una cosa notable, María Isabel, sobre todo en el siglo XVI, también en el siglo XVII, ya el siglo XVIII, cuando cambia la dinastía y llegan los Borbones a la corona española, ya las cosas empiezan a cambiar un poco. España empieza a deshispanizarse. Pero en el siglo XVI, sobre todo en la figura de Carlos V, el emperador, y su hijo Felipe II, asistimos a lo que un gran filósofo católico argentino que se llamó Alberto Caturelli denominó el drama de la conciencia cristiana. Respecto de la legitimidad de la corona y de la Iglesia de evangelizar y de conquistar esas almas de los naturales para Cristo, ¿no? Porque ese era el objetivo, conquistar para Cristo, ¿no? Almas no para la Iglesia, no para Castilla, sino para Cristo. Pero Carlos V y Felipe II tuvieron muy presente esto que se llamó la duda indiana. ¿Tenemos legitimidad? El primero que se las dio fue el Papa Alejandro VI en 1423, cuando hizo una obra, realizó una cosa que no tiene parangón en la historia de la humanidad, que es, mediante una bula, un documento pontificio, donó las Indias, donó América a Castilla. Pero cuando nosotros decimos que la donó, pensamos que se está refiriendo a una donación de tipo material. Bueno, sí, la donación implicó el dominio efectivo político de Castilla sobre América, pero sobre todo, y ese es el sentido que le dio Alejandro VI, implicaba entregar a Castilla la necesidad y la concreción de la evangelización. De ahí que sin Castilla, sin la corona, los 16.000 misioneros que estuvieron presentes en América en los siglos XVI y XVII no hubieran podido realizar su labor misional. No hubiera podido implantarse la Iglesia sin Castilla. Y al mismo tiempo, sin la Iglesia, Castilla no hubiera podido instalar o instaurar en América una cultura auténticamente cristiana. Por eso, dijo un gran historiador nuestro, Vicente Sierra, que la conquista de América tiene esencialmente un sentido misional, ¿no? En un libro que se llama así, El sentido misional de la conquista de América. Y España o Castilla instaló en América un Estado que tuvo como primera norma, como primer fin, mejor dicho,
la evangelización, el sentido misional. Después, por supuesto, hubo hombres protégos, hubo hombres malos, como en toda empresa humana, porque el hombre está inclinado, no puede inclinarse y caer en el mal. Pero aquí estamos hablando de una empresa, como vos bien dijiste, hazañosa, una gran gesta que duró fundamentalmente en su aspecto fundacional 2 siglos y que hizo de América este continente maravilloso. Así que, bueno, me parece que ahí estriba, bueno, podría decirse mucho más, pero ahí estriba el sentido fundamental de esta fiesta, ¿no? Sí, pero la importancia de conocer nuestras raíces, de amarlas y de difundir la verdad, porque hoy está todo este movimiento que anda derribando estatuas que tenemos que ocultar, y nos guste o no nos gusta, Colón existió, Colón es parte de la historia y no podemos andar derribando estatuas. Y además muchos creemos que hizo mucho bien todo esto la hispanidad. Y ver también el sentido trascendental, porque se preocupaban por las almas y por llevar la cruz, por llevar la evangelización, que solamente se dice toda esta gran mentira que vinieron a robar el oro, y sin embargo no se habla de todo lo que nos dejaron, la educación. Y como decíamos el año pasado, si uno ve en nuestros santos beatos, San Juan Diego, San Martín de Porres, que eran mulatos, que acá en la Patagonia, el beato Seferino. Entonces, claro, ver esta unión y esta libertad de los pueblos y de la hispanidad. Claro. Vos decías, hablabas de los libros, ¿no? Hay un salesiano que se llamó Cayetano Bruno, el padre Cayetano Bruno, historiador. Los libros de él se consiguen con relativa facilidad, ¿no? Y tiene uno, entre muchísimos libros que escribió, que se llama Presencia Benéfica de España en Indias. Es un libro precioso donde uno puede entender, y es una aproximación solamente, todo lo que fue la presencia de España, de Castilla y la Iglesia en Indias. Por ejemplo, la fundación de universidades, la fundación de colegios para hijos de caciques, pero no solamente eso, sino la fundación, la concreción de un derecho específico, propiamente americano, que fue el derecho indiano, que tenía una centralidad fundamental en la protección de los naturales, de los indígenas, que eran considerados jurídicamente vasallos libres de la corona de Castilla, pero al mismo tiempo eran, para decirlo metafóricamente, como se decía en aquella época, plantas verdes en la fe. Por lo tanto, merecían un especial régimen de amparo, de tutela, de protección. Y yo te puedo asegurar que ese régimen de tutela y amparo de los siglos XVI y XVII no se compara con la legislación que hoy aparentemente dice proteger a los indígenas. Quiero decir, los indígenas americanos de hoy viven en condiciones muy inferiores, sobre todo en dignidad, pero también en condiciones materiales, muy inferiores a las que vivían en el siglo XVI. Basta darse una vuelta por el norte argentino, por ejemplo, entre los moxos, los chiquitanos, los guaraníes, los mocovíes o los huichi, para entender esta profunda distorsión que hay entre el discurso indigenista, antiespañol, ¿no?, y lo que efectivamente era la dignidad de este régimen de amparo, de tutela, de protección que llevó adelante Castilla con la Iglesia a partir del siglo XVI, ¿no? Hoy están 100 veces en peores condiciones de lo que estaban en el siglo XVI, ¿no? Sí, hemos escuchado un montón de veces que no tienen educación, que no tienen agua. Entonces, bonitas palabras que le gusta decir mucho, verdad, historia, memoria. Ahora esto, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, sí, pero son todos nombres, y realmente estos pueblos
Sí. Viven en condiciones infrahumanas. Se mueren de hambre. Sí. Entre los huichis se mueren de hambre, ¿no? Yo estuve como turista, ¿no? Entre los guaraníes y pude ver, y es tan profunda la indignidad a la que se los somete, tan profunda. Entonces, no hay que confundir. Nosotros aquí en Patagonia tenemos el fenómeno mapuche, que es un fenómeno ideológico, no es un fenómeno asociado a los procesos revolucionarios, es un fenómeno asociado a la economía, a la obtención de dividendos, y que no tiene nada que ver con el respeto a esta diversidad de la que tanto hablan, ¿no? Las auténticas culturas indígenas que permanecen relativamente puras, porque esto vos lo dijiste, una de las grandes maravillas de la obra de Castilla y de la Iglesia en América ha sido el mestizaje, ¿no? Es decir, bajo las múltiples advocaciones marianas, bajo esta esencial falta de racismo de los conquistadores, del español, que no tiene nada que ver con el racismo presente, por ejemplo, entre los holandeses y los ingleses o los franceses. Bueno, América es mestiza, ¿no? América es mestiza. Es mestiza y es mariana, cuando vos recién señalabas a Juan Diego. Sí, mirando las imágenes de la Virgen, que hasta adopta los rasgos del pueblo, realmente uno ama y quiere cada día más a su fe católica, y lo que muchos nos quieren hacer avergonzar, y bueno, realmente, por supuesto, conocer los errores y saber que todos somos seres humanos y ubicarse también en la época para analizar la historia. Así es. Así que bueno, muchas gracias, Sebastián. No, por favor. Gracias. Al contrario. Es importante conocer nuestras raíces, nuestras tradiciones y nuestras culturas. Así que bueno, ahora no sé si querés agregar algo más, y si no, ya vamos a la canción. No, saludarlos y saludarte a vos y a Mónica, que sé que ahora va a charlar con vos también. Bueno, sí. Ahora vamos a ir a una canción. Rosario, ¿qué canción vamos a escuchar? Vamos a escuchar la canción España Misionera, que la letra es del padre Hernán Sánchez y del padre Col, música y canto. Bueno, muchas gracias. Le pedimos esta canción a Laura, y gracias, Sebastián. Al contrario, gracias a vos, María Isabel, que estés muy bien. Adiós. Adiós. Mirad la esperanza que embarca de España y lleven sus naves a Dios a ultramar. La Virgen María que las acompaña, un 12 de octubre las hace llegar. América sueña un sueño pagano, de Dios está lejos en manos del mal, que rompe el letargo, el grito cristiano, y escapen los hombres del lazo fatal. La sangre del mártir, la tierra fecunda, la espada le abre camino a la cruz, la voz misionera penetra profunda y todas las almas se visten de Radio 3. Del puerto de Palos salieron ansiosos, en 3 carabelas ya viene el Señor, la Santa María, la Niña y la Pinta, son cascos sagrados que nos dan a Dios. Mirad la esperanza que embarca de España y lleven sus naves a Dios a ultramar. La Virgen María que las acompaña, un 12 de octubre las hace llegar. La Virgen María que las acompaña.
Un 12 de octubre las hace llegar. Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Bueno, y volvemos de este corte. Vamos a repetir las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, que siempre transmitimos en vivo, como 3 Santa Rosa, S3 en letras. En Twitter y en Instagram nos encuentran como Radio 3 Santa Rosa. Y en YouTube, FM Radio 3 93.7, que si se suscriben les llega una notificación una vez que hayamos subido el programa y lo pueden escuchar cuando quieran. Y tenemos muchos saludos por Facebook, están escuchando bastante de Neuquén. Saludamos a Nancy Corindo, a Adriana, uno lee en el Facebook, a Joaquín Sánchez, a María del Carmen Altamirano. A todos les ha gustado mucho la entrevista, a Carlos González Prieto, bueno, nos está saludando a Marcela Librería, Elba Branca, que siempre nos escucha, Viviana Caivano también. Así que bueno, saludamos a todos y les agradecemos por difundir nuestro programa. Y ya debemos estar en comunicación telefónica con Buenos Aires. Así es, ¿cómo le van los soles? Muy bien, acá está nublado, feo, parece que va a llover, hace calor. Y acá también, más o menos. El día tuvo una temperatura agradable, pero está bastante nubladito. Parece que hasta el viernes no compone. Y recién te dejaron saludos de Neuquén, Sebastián Sánchez. Escuché la columna, excelente columna. Feliz día de la hispanidad para todos. Feliz día, Mónica, como decía el doctor Sánchez. Así que sí, una gran alegría. Menos mal que hay gente que nos habla de cosas lindas porque, bueno, los boletines Notividas no son muy agradables. Así que, bueno, no, como les digo siempre a los oyentes, los invitamos a suscribirse al Boletín Notivida para informarnos en todo lo concerniente en la Cámara de Diputados y Senadores a Familia y Vida. El boletín ya tiene más de 20 años, se pueden suscribir y llega por correo y también seguirlo por Facebook. Importante, como bueno dice nuestra amiga Mara, darle esta información a los diputados y senadores, bueno, para que sepan también que uno está observando qué hacen en materia de familia y vida. Sí, y en el último boletín hicimos un análisis de los candidatos a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. Lo hicimos a pedido de los suscriptores, lo decíamos en el boletín, ya lo venían pidiendo porque están como mal acostumbrados a que hagamos esto previo a las elecciones. Y después hay muchos suscriptores con los que no vamos a cumplir, porque cuando yo tiré este boletín de la provincia de Buenos Aires, me llegaron enormes cantidades de pedidos de todo el país, ¿no? Como diciendo, ahí nosotros también existimos, acá defendemos la vida, y así escribían mendocinos, tucumanos, cordobeses, santafesinos, pero no vamos a hacer tanto. Probablemente hagamos el análisis de la ciudad esta semana, pero bueno, tampoco somos Clarín, ¿viste? No podemos abarcar todos los distritos. No, realmente admirable lo que hace y bueno, hace tantos años y bueno, y también los dolores de panza que te deben agarrar de poner estas noticias. Y que debe ser tu trabajo hacerlo formadamente, o sea, ponerle el link, que la gente lo vea, que lo que estamos diciendo es cierto, que es así. Claro, que por eso invito a la gente a suscribirse, porque no es que vos decís tal cosa porque le tenés bronca a tal persona. Está el link, él lo dijo y bueno, o está la... Sí. Entonces, no tenemos esa compromiso con certeza. ningún partido. Evidentemente tratamos de ser lo más objetivos posible, incluso jamás hemos dicho en esto, como señalaste, más de 20 años, voten a tal, voten a cual, hagan esto, no vayan a votar, no vayan a votar, nada. Siempre presentamos antecedentes, concretos, objetivos, como para que gente sepa, bueno, este ya fue diputado, hizo tal cosa, o este se ha manifestado de esta manera, pero nada más que eso, después cada uno resuelve. Y acá decíamos, hicimos el análisis de las listas de la provincia de Buenos Aires, con una cantidad de nombres incluidos y analizados que se condicen con los resultados de las PASO, porque de pronto alguien puede decir, bueno, pero hicieron más de 15 juntos y uno solo del partido de Randazzo o 2 del Desper. Bueno, eso está en proporción a las expectativas, a las chances que tienen de meter diputados y fundamentalmente a los resultados de las PASO. Juntos empezamos por Santilli.
Santilli dice él que si hubiera sido diputado hubiera votado en contra de la ley de aborto. Ahora, Santilli, como el gobierno de la ciudad en sí, el gobierno que hicieron con la reta, siempre fue un gobierno pro-gay, muy afín a la ideología de género, y han impulsado esto desde hace muchos años. Por ejemplo, siendo presidente de la legislatura, porque ser el vicejefe de gobierno presidía Santilli en la legislatura porteña, él hizo un decreto para garantizar que allí a la gente se la trate de acuerdo a la identidad de género autopercibida. Y esto lo hizo en el año 2008. A veces es importante ver las fechas en que han hecho esto, porque una cosa es hacerlo en el 2018, por decirte un año, o sea, con posterioridad a la ley de identidad de género, y otra cosa era hacerlo en el 2008, cuando no teníamos ni identidad de género ni matrimonio igualitario. O sea que en esta materia son de avanzada. Después lo hemos visto a Santilli, de alguna manera está militando la causa, porque a Santilli lo veíamos días de la Marcha del Orgullo, donde llovió torrencialmente en la ciudad, y ahí estaba, con un paragüita frente a la marcha. Bueno, lo mismo con el Festival Buenos Aires Diversa, que es el Festival Internacional LGBT. Estuvo con la reta cuando se inauguró la estación de subte Carlos Jauregui, la que lleva el nombre de este activista homosexual que fue justamente el que inició las marchas del orgullo y fundó la comunidad homosexual. Ahí fue cuando dijeron que la diversidad era política de Estado en la ciudad, inauguró casas trans, bueno... Lo dijeron y lo cumplieron, tristemente. Hizo de todo. O sea, hizo de todo Santilli en materia de ideología de género, muy a la altura del gobierno, insisto, de la ciudad. Después está Ocaña tuvo ocasión de votar a favor del aborto, esta ley aprobada recientemente, y después también, Ocaña era una persona que hace 20 años, año 2000, 2001, 2002, presentaba proyectos o confirmó proyectos tanto en materia de ligadura de trompas como de fecundación artificial, como píldora del día después para que se les suministren a las víctimas de violación, divorcios, todos esos proyectos de la cultura de la muerte lo firmaba Ocaña hace 20 años. Manes es una persona que se manifestó a favor del aborto. Manes tiene un discurso parecido al otro radical que fue ministro de Salud, que después fue secretario de Salud de Macri, Rubinstein, Adolfo Rubinstein, que bueno, los dos son radicales, los dos dicen que el aborto es un tema de salud pública, así que se manifestó a favor. Pero en el tema Manes hay muchos que están confundidos y te lo pintan como provida, entonces bueno, por eso es importante saber, porque hay manifestaciones de él que está a favor del aborto. Ah, sí, las hay. Porque lo toma así como para reducir la mortalidad materna, que legalizar el aborto, ¿no? Tiene un discurso, insisto, que fue ministro de Salud radical durante el gobierno de Macri. Después hay gente de la coalición cívica. La coalición cívica tiene de todo. Tiene gente que está en contra del aborto y gente que está a favor. Así que en la lista están Juan Manuel López, que está a favor, y Marcela Campagnoli, que votó en contra. Está Gerardo Milman, que fue diputado del GEN. El GEN es abortero, es el partido que fundó Margarita Stolbizer, así que Milman es no solamente una persona que votó a favor, sino que fue, como diputado nacional, uno de los grandes impulsores de aborto, matrimonio igualitario, fecundación artificial. Monzó no tiene declaraciones, Emilio Monzó, sobre este tema. En general, como él presidía la Cámara de Diputados, no votaba y no hacía tampoco declaraciones en la materia. Pero todo el mundo recuerda que cuando se fue a votar aborto, en el año 2018, cuando se tenía el temor de que la votación saliera empatada, entonces en ese caso el presidente de la Cámara, Monzó, hubiera tenido que votar para que se desempate, ¿no? Él decía que no quería ser el Cobos del aborto, ¿te acordás cuando Cobos dijo mi voto no es positivo con el tema de campo? Bueno, y él temía tener que terminar siendo el Cobos del aborto, pero ese día llegó al recinto y puso una medalla de la Virgen y un crucifijo sobre el escritorio, cosa que tomaron rápidamente
los fotógrafos y circuló por todos los medios y lo entendieron como, bueno, si pone la medalla de la Virgen y el crucifijo, estaba en el horno, va a votar en contra, decían, ¿no? Pero bueno, no sabemos, no lo dijo. Está ese gesto, simplemente como para suponer que Monzó se hubiera opuesto. Después está en la lista Gabriela Besana, que es diputada provincial en la provincia de Buenos Aires, que está a favor del aborto, igual que Hernán Lombardi, que era el ministro de Cultura. Está Margarita Stolbizer. Stolbizer es pionera, por eso ya te dije que Milman, que es del GEN, del partido de Stolbizer, ellos son aborteros. Stolbizer es pionera en impulsar la legalización del aborto en diputados. O sea, cuando se sabía que aborto no tenía ninguna chance, hace 20 años Stolbizer presentaba proyectos. Viste que los presentan, se caen, los vuelven a presentar. ¿Pero tienen una perseverancia? Sí, saben que no van a prosperar, pero igual lo presentan. Bueno, eso hizo Stolbizer, que ya en el año 2001, hace 20 años, no es un redondeo exagerado, exactamente hace 20 años, presentaba proyectos de aborto. Y después Fabio Cletas, que es otro radical. A mí me tocó debatir con Ketlas. Ketlas era periodista de Radio Mitre y trabajaba con Leuco. Bueno, después fue diputado, y a mí, previo a la ley de aborto, me tocó debatir en Luján, que me invitaron al comité de la Unión Cívica Radical de Luján a debatir con él, y él está totalmente a favor del aborto, bueno, y votó después a favor. Y Finocchiaro, que es una persona que, si bien alguna vez se manifestó así tímidamente como Santilli, que él no lo hubiera votado, cuando lo vimos como ministro de Educación, hizo varias cosas que dejan mucho que desear. Por ejemplo, firmar un convenio con la Fundación Hueste, que ya sabemos qué mentalidad tiene, que es una de las financiadas por la IPPF, que promovió el aborto, que expusieron en el Congreso, ¿no? Bueno, Finocchiaro, como ministro de Educación, firmó convenios con la Fundación Huésped para que dieran charlas sobre educación sexual en las escuelas, que sabemos lo que puede hacer la Fundación Huésped es anticoncepción y aborto. Y después, bueno, pasamos al oficialismo, al frente de todos, ese que está tan de capa caída después de las PASO. Empieza con Tolosa Paz siempre se ha mostrado con pañuelo verde, está a favor, lo mismo Goyán, ¿no? Cuando fue ministro de Salud de la Nación fue impulsor del aborto, y ahora en la provincia, hasta que empezó con el tema electoral, también se manifestó siempre a favor del aborto, puso en el Congreso, previo a que se tratara en el recinto, en ese largo debate que se hizo en las cámaras. Así que ellos dos, que encabezan, Tolosa Paz y Goyán, están a favor del aborto. Después viene Marcela Paso era una diputada del Frente Renovador. Había muchos diputados del Frente Renovador que estaban en contra del aborto, pero parece que Malena Galmarini, la mujer de Massa, le fue haciendo la vida imposible, y de hecho muchos de esos que defendían la vida dentro del Frente Renovador, el caso del santafesino Bevilacqua, de Carla Petiot de la Ciudad de Buenos Aires, se los apretó de alguna manera durante el debate de aborto, y después no renovaron la banca. Así que se los vio cambiar, pero había muchos en el Frente Renovador que venían del peronismo, digamos, histórico tradicional, que estaban en contra del aborto. Bueno, ese es el caso de Marcela Paso, que viene de ahí, del Frente Renovador. Y después, bueno, hay en la lista un montón de diputados que ya fueron o que son en este momento diputados y votaron a favor del aborto cuando se batió y se aprobó la ley vigente. O sea, Leopoldo Moro, Vanessa Sile, Hugo Yaqui, Daniel Arroyo. Entonces eso ya sabemos cómo piensan, ya la votaron. Después hay otros que son más desconocidos porque son militantes de la Cámpora, como Constanza Alonso y Rodolfo Iparraguirre. Pero bueno, la Cámpora institucionalmente está a favor del aborto. Y después queda de esa lista Mónica Liza. Mónica Liza es otro caso, como te mencionaba, de Paso, viene del Frente Renovador. Entonces, los diputados que vienen de ese frente, Liza fue una diputada que estaba muy en contra del aborto. Allá por el año 2005, Mónica Liza era diputada
y se la reconocía como una diputada provida. Estuvo en contra del aborto, pero después le pasó lo que a muchos cuando se acercaron al masismo, cuando surge el masismo, y entonces pasa a tener, de estar en contra del aborto, una posición neutral, y en las últimas declaraciones, poco antes de que salga la ley, incluso decía, y bueno, pero si hiciera falta, si qué sé yo, bueno, hasta aquí lo votaría a favor, ¿no? Esos son los cambios del Frente Renovador, fundamentalmente, creo, por la insistencia de Malena Galmarini. Bueno, después están los diputados del Frente de Izquierda, que ni los analizamos porque ellos lo dicen muchas veces. Nosotros somos lo que avisábamos, que estábamos a favor del aborto, del matrimonio igualitario. Ellos lo tuvieron siempre en la plataforma. En ese sentido, no engañaron a nadie. Así que a eso los descartamos. Después viene el Frente de Esper y Píparo, Avanza Libertad. Para Esper, estos temas son menores. Por ejemplo, si yo armara un espacio político, cosa que no he hecho jamás, ni pensé jamás en hacer, y Dios no lo permitió, pero a ver, ¿en qué me fijaría? Por ejemplo, alguien que trabaje cerca mía, bueno, que piense como yo en los temas de familia y vida que para mí son prioritarios. Y a lo mejor en economía, que es un tema para mí bastante menor o desconocido, o que no jerarquizo tanto, bueno, a lo mejor tendría gente que sostiene posturas diferentes, porque para mí es secundario. Incluso cuando uno ve el armado de las listas de un partido, observa, a ver, qué importancia, porque hay muchos que se dicen celeste, pero después la lista de ese partido que se dice celeste, vos ves que mete todo en la bolsa. Señal que para el referente, para el que tiene algún poder de decisión en el armado de la lista, el tema es irrelevante. Porque si no estás de un lado o del otro. Pero si el tema es relevante, vos buscas que coincida la gente de las listas. Entonces, volviendo a Esper, para Esper todos estos temas que tocan a familia y vida son temas menores. Entonces, alguna vez puede decir que sí, que lo despenalizaría para que no muera mujer, y otra vez que no, porque, viste, es un tema de que puede fluctuar. Píparo, por el contrario, siempre tuvo un pronunciamiento más decidido a favor de la legalización del aborto. A uno le sorprende, a algún suscriptor incluso me dijo, ¡ay, qué raro Píparo! Porque Carolina Píparo se hizo conocida a partir de esa salidera bancaria donde matan, o sea, le disparan y matan al hijo, sí, que llevaban al vientre. Y Píparo a favor del aborto, y sí, porque, bueno, yo he discutido con aborteras como, no sé, Mariana Carvajal, cuando ella estaba embarazada, ¿no? O sea, una cosa es el hijo que desean tener y otra cosa es el que no desean. Así que Píparo es de esa postura, está a favor del aborto para que cuando no desean tener el hijo, lo puedan abortar. Randazzo es otro que fue divino, porque los peronistas, antiguamente, Cristina, frenaba en el Congreso la ley de aborto. No, con esto no quiero decir que Cristina era provida ni que estaba en contra del aborto, pero ella frenó durante mucho tiempo en la Cámara de Diputados la ley de aborto. Así que la gente que le respondía hace 10 años estaba en contra del aborto. Randazzo fue cambiando, ¿no? Es una evolución entre comillas de Randazzo. En el 2010 decía que estaba en contra. En el 2014 ya, bueno, era un tema complicado, ni sí ni no. Y se termina pronunciando cuando se vota la ley en diputados, decididamente a favor. Y la que resta es Cynthia Houghton, que logró finalmente alcanzar ese piso del 1,5 que necesitaban las PASO para acceder a las generales. Houghton es una persona que se presenta siempre como una militante provida, con pañuelo celeste, que está en contra del aborto, de la ideología de género. Nosotros no somos de los que decimos 100% provida, como hemos visto en muchos grupos últimamente. Fulano 100% provida. Porque si esos son 100% provida, hay gente que es 130% provida, ¿viste? No me dan las cuentas. Porque uno le vio como diputado de la Nación hacer algunas cosas a Houghton como con las que no coincide. Por ejemplo, nosotros mencionábamos una de ellas en el boletín, que fue
un dictamen en minoría, que entendimos en su momento que lo hizo hasta con buena intención, de frenar el dictamen de mayoría, que era horroroso, pero igual en el dictamen de minoría de Houghton se los podían donar embriones, se los podía congelar, bueno, hacer todas esas cosas tan contrarias a la dignidad humana. Después, cuando ingresó, firmó un proyecto también era por el año 2008, las feministas prepararon un proyecto para un proyecto de resolución para instaurar una agenda de género en un periodo parlamentario 2008-2010 en diputados, y era un proyecto de una reconocida militante feminista como es oficialista Juliana Di Tulio, y Houghton se lo firmó, en fin. Después dijo que, bueno, para el 2008 todavía no sabía lo que era el tema de género. Con esto quiero decir, o sea, es una persona que está en contra del aborto y la ideología de género. Probablemente le falte formarse más en el área, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay. Pero otra cosa que a mí me gustaría decir, no es de noticia, pero mucha gente sigue diciendo, con aborto no te voto. Lo que tenemos que saber, que tristemente tenemos una ley de aborto, y lo que tenemos que buscar son diputados y senadores que vayan por derogar esta ley, esta injusta ley. Porque a mí me dio mucha pena cuando hablé con algunos diputados que habían votado en contra del aborto, cuando le planteé este tema, porque, digo, por ejemplo, acá en La Pampa se juntaron con gente que aprobó el aborto, me decían, ya es una ley que tenemos, pero los diputados y senadores están para hacer leyes buenas y derogar lo que está mal, sino para que los votamos. Entonces, en los temas de familia y vida, que no seamos tan ingenuos e ignorantes y con aborto no te voto. Ya tenemos ley de aborto, tenemos que ir por los que quieran derogar esta injusta ley que está matando a tantos niños en nuestros hospitales. En principio morigerarla, porque si bien está mal que de entrada, de cuando no hay ley, voten una ley que, no sé, que no permite hacer abortos más allá de la semana 14. Una vez que estás en esta circunstancia y habiendo dejado en claro tu postura, una ley que la morigere, también se puede impulsar. Si vos no la podés abrogar totalmente, eso es lo que dice el magisterio, ¿no? Morigerarla siempre es positivo. Buscar, esta ley es desastrosa, restricciones, como hacen en Estados Unidos, por ejemplo. Sí, que hay muchos países que están volviendo de todo esto y nosotros estamos avanzando. Y bueno, como has dicho en otros Notividas, el problema que tenemos poblacional, de la natalidad. Así que bueno, es un tema que debería preocupar a nuestros representantes, pero bueno. No, parece... la Agenda 2030 no nos aplaudió, así que es mucho... Hay otros intereses. Bueno, Mónica, no sé si quieres dejar algún mensaje más para los oyentes. No, nada más. Ya está, me voy a trabajar con los candidatos de la ciudad. Y hablaremos de eso, si Dios quiere, el próximo martes. Bueno, muchas gracias, Mónica. Y bueno, ya son las 18:04, así que vamos... te saludamos este domingo, el Día de la Madre en la Argentina. Sabemos que, bueno, que siempre honramos a las mamás y que en el tema de cultura y vida nos parece muy importante la maternidad, esto hoy que se hace creer que es una enfermedad, un embarazo, y es todo un don y una maravilla. Así que bueno, en la Argentina este domingo se está celebrando el Día de la Madre, así que bueno, queremos honrar a todas las mamás, y como acá nos gusta pasar música folclórica, aunque yo no sé mucho, nos manda siempre Karen, pero yo me acordaba de una canción que vos nos habías explicado, de Eleuteria Peralta, una samba de las voces del Chañaral. Entonces, bueno, para honrar a todas las mamás, nos vamos a despedir hasta el próximo martes con esta canción. Muy linda. Rosario, ¿algo más para agregar? No, muchas gracias a Mónica y nos vemos el próximo martes. Bueno, y saludamos a todas las mamás y bueno, gracias a todas las personas que difunden el programa y bueno, que nos ayudan con música. A Millita también, que ella me pasó esta música de la hispanidad. Así que bueno, saludamos a todos nuestros oyentes y ahí hasta el próximo martes, si Dios quiere. Hasta el martes, si Dios quiere. Cariños para todos. Primera. En un rancho junto a un horno de barro, a orillas del salado
santiagueño, madre de muchos hijos, mujer de años, manos callosas y mirar sereno, madre de muchos hijos, mujer de años, manos callosas y mirar sereno. Fuiste maestra de madres con tu ejemplo, tu vida es cruz y gozo y tradición. Y en ti le canto a tantas que en mi patria comprenden que es sagrada su misión. Y en ti le canto a tantas que en mi patria comprenden que es sagrada su misión. Eleuteria Peralta, ese es su nombre, corazón de quebracho hecho mujer, fecunda en 1000 retoños como el monte, que nunca se cansó de florecer, fecunda en 1000 retoños como el monte, que nunca se cansó de florecer. Según cuando la tierra se beba su sangre y el sol no bese más su piel dorada, llorará Suncho, callará el coyuyo, ya no serán igual las madrugadas. Llorará Suncho, callará el coyuyo, ya no serán igual las madrugadas. Virgen del Valle del rostro moreno, que conociste su alma y su ilusión, Doña te la pidió por hijos buenos, dale el deseo de su corazón. Doña te la pidió por hijos buenos, dale el deseo de su corazón. Eleuteria Peralta, ese es su nombre, corazón de quebracho hecho mujer, fecunda en 1000 retoños como el monte, que nunca se cansó de florecer, fecunda en 1000 retoños como el monte, que nunca se cansó de florecer.